Perfecto, pues buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en directo, buenos días o buenas tardes a aquellas personas que nos ven en diferido. Al inicio de esta sesión ya he comentado que tienen en la página web, en documentación, en el tema 5 las diapositivas en PDF relativas o la primera versión de estas diapositivas referidas a la segunda sesión del tema 5. Y nada, si no, ya para las personas que están aquí en presencial, que sepan que ya las he subido bueno, que las he colgado en el chat. Entonces, nada, vamos allá y vamos a ver qué es lo que vamos a ver en la apasionante sesión de hoy, que es el tema 5, la segunda sesión, búsqueda informada. Entonces, parece que es mucho lo que lo que ven aquí que vamos a ver hoy. Tranquilos, porque, bueno, si no me da tiempo a verlo todo, los puntos 5 y 6 son unos apéndices que les dejo. El apéndice A creo que les va a ser de utilidad. Ah, muy bien, no estoy compartiendo la pantalla, estupendo. Gracias por avisar. Otra vez abran el micrófono porque igual no me fijo y... Perdón, abran la pantalla, no quiero decir, abran el micrófono y díganme, porque si no yo sigo hablando y no me doy cuenta. Pero nada, muchas gracias. Lo que decía, son 6 puntos. No se preocupen con respecto a los dos de abajo si no me da tiempo a darlos, porque es información adicional. Pero hago hincapié en que es información adicional que les sirve, porque el apéndice A son heurísticas para calcular en mallas, en laberintos, y esto les puede venir bien tanto para la práctica como o para la actividad, como para los ejercicios que les voy a poner, que son tipo de examen para que resuelvan por su cuenta, para coger soltura. Entonces, bueno, pues les viene bien mirarlo y si tienen cualquier duda me pueden preguntar más adelante en el foro si no nos da tiempo. Y luego el apéndice B es un ejemplo adicional de A estrella al que vamos a ver en clase para que si quieren pues le puedan echar un vistazo. Entonces, información adicional pero útil. Por favor, échele un vistazo si no nos da tiempo. Entonces, los otros 4 puntos que son, bueno, pues el primer punto va a ser comentar el desafío planteado en el tema 5 con respecto a los planetas, que ya he visto que Freddy pues ha intentado solucionarlo de alguna forma. Ya les comentaré por qué su opción o cómo lo ha representado está bien, pero no del todo, porque falta algún dato. Luego repasaremos el tema de heurística y profundizaremos, porque la semana pasada lo vimos un poco de pasadilla para introducirlo. Veremos 3 algoritmos de búsqueda informada, 2 son offline, que son A estrella y búsqueda offline por subobjetivos, perdón, y el búsqueda online, que es para agentes reactivos, que será un algoritmo que se llama escalada. Y luego un resumen de las ideas principales. Sin más dilación, bueno, pues estos son los objetivos que vamos a ver hoy, o lo que se supone que tendrían que salir sabiendo es, perfecto, yo sé que una heurística es útil, pero ¿cómo creo esa heurística? ¿Vale? Y la siguiente pregunta sería, vale, estupendo, ya aprendí a crear una heurística, pero ¿y cómo la uso? ¿Cómo se la paso al algoritmo? Y la última sería, pues lo que hemos dicho, otras formas de búsqueda. Entonces, como siempre, les paso un cuestionario para que resuelvan las dudas. La última, sobre todo, me interesa porque tiene que ver con el tema del trabajo para ver, bueno, si han empezado, si no han empezado. Bueno, poco a poco ya veo que va entrando más gente y que van respondiendo. Ya veo que el problema del tema 4 de búsqueda no informada de cifras y letras no ha tenido mucho éxito. Solo ha habido una persona, o bueno, 2 personas que lo han intentado, pues podían haberme puesto algún código o algún comentario.
Luego tenemos bastante gente que ha trabajado el problema planteado en la sesión anterior. Pues tienen la pizarra, utilícenla para ver qué se les ocurre. Igual lo que no se le ocurre a un compañero se le ocurre a otro. Eso es interesante que lo utilicen. Ya he visto que han venido con el, bueno, pues casi un 70% ha venido con el material revisado del tema 4. Una abrumadora mayoría del 95% quiere que haga un vídeo de A estrella, ¿vale? Tomo nota, lo haré. Solo ha habido una persona que no ha querido. Bueno, haremos caso, somos demócratas y haremos caso. Luego, con respecto al trabajo, pues tengo 12 personas que no han empezado, 3 personas que han empezado pero les está costando más de lo esperado y 4 personas que, bueno, pues parece que hemos empezado y que van a buen ritmo. No tengo a nadie que haya terminado la actividad, pero bueno, eh, espero que para el día 23 me la entreguen todos. Entonces, nada, vamos a seguir. Cierro ya la encuesta. Entonces, bueno. Desafío de los planetas. Antes de nada, voy a compartir la pizarra. A ver, que si no me equivoco, ¿dónde tengo yo aquí? Aquí está. De aquí. Bueno, esto no es la pizarra es esta. Y bueno, como comentaba antes, Freddy, él ha intentado resolver el problema que habíamos planteado. Cuando he visto su solución y comentándola con otros profesores, hemos visto que nosotros, claro, cuando se dice en el enunciado, bueno, pues que es una nueva galaxia que se ha descubierto, hay 3 planetas, se va a mandar un robot desde una órbita, desde una base espacial S, y claro, hay que visitar todos los planetas y luego volver al origen. Entonces, claro, en ese volver al origen nosotros decíamos, bueno, pues nosotros damos la tabla en un sentido y sobreentendíamos que iban a entender que si puedo ir de S a P1, también puedo ir de P1 a S. Si voy de S a P2, puedo ir de P2 a S. Si voy de S a P3, puedo ir de P3 a S. Si voy de P1 a P2, puedo ir de P2 a P1. O sea que es bidireccional. ¿Vale? Eh, Esperábamos que entendieran eso. Tranquilo, Freddy no ha sido la única persona porque si se fija, eh, no hay ningún punto en el que ponga S al que puede llegar, entonces alguien podría decir, bueno, el problema no tiene solución porque está mal formulado. Ve, eso explica muchas cosas, ya le iba a decir yo que lo iba a ver. Entonces eso es, ya he visto el grafo y he dicho, vale, pues otra persona que lo ha intentado resolver y no se ha dado cuenta de eso. Entonces ahí había un pequeño truco, no era una trampa, ni muchísimo menos, pero entendemos que haya podido dar a pie a malos entendidos. Luego lo ha intentado resolver a través de UCS, pero claro, al final usted no está teniendo en cuenta el volver a ese, o tal y como lo tiene en este grafo, no le va a servir cuando vaya a resolver el problema, porque lo está resolviendo el problema como si tratase de ir a P1 o a P2 o a P3, pero el objetivo es paso por todos y vuelvo a ese. ¿Vale? Entonces, bueno, quería enseñar la pizarra porque yo ahora les voy a poner mi grafo y ya van a ver que es diferente. Voy a volver a compartir la pantalla de la presentación, que esto de tener tantas cosas abiertas, no se crean ustedes, pero da un poco de dolor de cabeza. Aquí, esta, compartir. Perfecto, entonces, bueno, vamos allá. Lo que decíamos, este es el enunciado, esta era la tabla que se les daba con los costes en tiempo y en energía, y entonces, bueno, les hacíamos 5 preguntas. Representen ustedes el problema como si fuera un grafo, indiquen cuál es el estado inicial y cómo serán los sucesores. Aquí dentro de la segunda pregunta de los sucesores era para que pensaran y dijeran, vale, yo parto de ese, tengo que recorrer todos los planetas y tengo que volver al punto de origen. Entonces, en este caso, el estado inicial y el estado meta van a compartir el mismo punto de inicio y de final. Ya veremos por qué, por cómo vamos a definir lo que es un estado en este caso. Proponga una función heurística, ahora veremos, o ya veremos más adelante cuál podría ser,
Cambia la planificación si el objetivo es minimizar tiempo o energía. Y luego, pues, ¿qué ocurre cuando introducimos aquí unas tormentas estelares que hacen que nuestro pobre robotillo, pues, no pueda ir en el tiempo esperado? Entonces, este sería el grafo que obtendríamos de dibujar la información como creía que se entendía el enunciado. Es decir, yo parto desde ese está mi robot, yo puedo ir a P1, puedo ir a P2, puedo ir a P3, puedo moverme entre los diferentes planetas, pero la acción en este caso no es como hemos visto hasta ahora, que es yo voy de un estado al siguiente y no puedo volver atrás, sino que en este caso, pues yo puedo pasar varias veces por el mismo planeta, o puedo ir y volver de un planeta y luego, es decir, salgo del punto de salida, voy a P1, igual me cuesta menos volver a ese, ir a P2 que ir de P1 a P2. Por ejemplo, no es el caso, pero podría serlo. ¿Vale? Entonces, por eso es bidireccional. Entonces, esa es una de las cosas que tienen que tener en cuenta, que es bidireccional. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es eso, que como no está aquí la S, alguien se podría preguntar, ¿y yo cómo resuelvo este problema si aquí no tengo un planeta desde el que llegar a S? Bueno, pues esas dos cosillas habría que tenerlas en cuenta junto con una tercera, que es que yo si voy a recorrer los tres planetas partiendo desde S y tengo que volver a S, yo por estado lo que voy a tener es una lista en la que partiré de S, iré mirando cuáles son los planetas por los que he pasado y cuando una vez que haya pasado por todos los planetas, el último nodo que visite sea el S, porque me cuadra, entonces habré completado y ese será el estado. Entonces, el estado es la lista de planetas y de S que he visitado. Eso es, bueno, desde cualquier estado del grafo. En principio, sí, puedo ir de todos a todos. Entonces, era lo que les decía. Yo defino el estado inicial como una lista y puedo ir a P1, de ese a P1, puedo ir de ese a P2 y puedo ir de ese a P3. Cada uno tendrá sus costes en tiempo, G3, G5, G4. Como no estoy trabajando todavía con heurísticas, si trabajara con un CS, pues escogería G3 porque es el de menor coste acumulado. Entonces expandiría G3, me preguntaría, recuerde, bueno, en este caso no sería, ¿es P1 el estado objetivo? En este caso me tendría que hacer dos preguntas. ¿Es ese el nodo, perdón, a ver si lo digo bien, ¿he visitado todos los planetas? Y la respuesta es no, porque me falta P1, perdón, me falta P2 y P3. Y la segunda pregunta sería, ¿es el último estado al que he llegado o es el último elemento de la lista S para comprobar que he hecho toda la vuelta y he vuelto al mismo sitio? Pues la respuesta es no, porque aquí tengo P1, P2 y P3. Entonces expandiría y tendría esta posibilidad. Añadiría P2, añadiría P3 y añadiría S. Aquí, ¿qué ocurriría? Pues nada, tendría cada uno sus costes y ahora tendría que ir al de menor coste, que podría ser el 4 o el de 4 que podría ser P3 o P1 a partir P1 ya habiendo visitado P3 y pues ya me ordenará el algoritmo en base a cómo yo haya decidido que me ordene los estados para desempatar y me expandirá el siguiente. Y así irá de forma sucesiva. ¿Vale? Entonces, el estado final será aquel que contenga todos los planetas y que al inicio y al final retorne del punto que nos han mandado. Ese sería el algoritmo. ¿Vale? Este sería el objetivo. Entonces, el operador es añado un planeta al final de la lista porque voy añadiendo la secuencia. Y puedo permitir repeticiones, porque es lo que digo, me puede interesar ir de S a P1, volver a S para ir a P2, volver a S para ir a P3, igual es lo mejor. Entonces, tengo que permitir que haya repeticiones. Me añadirá más variantes, será más compleja la resolución del problema, pero igual encuentro algún óptimo. Entonces, antes de esto, voy a compartirles para que veamos el algoritmo que les he, o perdón, el algoritmo no,
el libro de Python que les he preparado, que luego les compartiré. Entonces, bueno, esta es la librería de SimpleEye. Aquí en lo que nos tenemos que fijar es, bueno, ¿cuáles son las acciones? Las acciones será yo de esta lista que he llamado estado, cogeré el último elemento, porque a partir de este elemento es a donde voy a mirar si puedo ir al resto de planetas o a la estación orbital de la que he partido. Iré a la tabla esta de aquí que he cargado. Bien, que como ven aquí ya lo que he hecho ha sido es cuando corran ustedes estos, verán y dirán, bueno, lo que he hecho ha sido invertir la matriz de tal forma que diga, bueno, pues me da igual ir de S a P1 que de P1 a S, porque el coste en horas y en consumo energético va a ser el mismo. Entonces, una vez que le he dado la vuelta, yo lo que hago es decir, bueno, pues en acciones lo que me va a decir es, dado el último estado, a qué otros planetas o en la estación orbital, si es el caso, puedo ir y en base a esto me dirá, bueno, pues desde el origen, que es el último elemento de la lista, puedo ir a los otros destinos y me creará las diferentes alternativas. Fruto de estar en un estado y aplicar una acción, yo iré al siguiente planeta y me lo añadirá en la lista. Aquí en isGoal van a poder comprobar que lo que voy a hacer es, bueno, voy a mirar en la intersección a ver si están todos los planetas. Si en esta intersección, luego aquí miro si están todos los planetas que me interesaba visitar, es decir, en este caso todos, y aquí lo que tengo que comprobar es que el estado inicial y el final es el mismo para haber cumplido esa condición que me daban de partir desde un punto, visitar todos los planetas y volver al mismo. Y aquí la heurística que ya la veremos más adelante. Entonces, si ejecutamos el problema. Bueno, pues esto tarda un poquito. Aquí ven cómo, bueno, pues está, ya le subiré el CVS para que también puedan cargar los planetas. Y aquí lo que podemos ver es, bueno, pues con coste uniforme, con amplitud y con coste uniforme, porque todavía no hemos metido heurística, pues cuáles son las soluciones que obtenemos. Entonces, en este caso, le estoy poniendo que no haya repeticiones, es decir, que no me pueda meter visitar, o sea, si ya he visitado un planeta que no lo pueda volver a visitar. Lo único que voy a poder visitar otra vez va a ser ese, porque tengo que cumplir la condición de ir y volver desde el mismo punto. Entonces, bueno, pues amplitud me encuentra una solución que tiene un coste de 14, tiene 24 nodos en la lista abierta, en la frontera, ha visitado 32 nodos y ha hecho 32 iteraciones. Bueno, ha expandido 32 nodos. eh, la solución tiene 5 nodos y tiene 4 acciones. En cambio, UCS tiene el mismo número de nodos, tiene el mismo número de acciones, pero me he encontrado, como optimiza, menor coste. Y en ese coste, pues bueno, en este caso sí que podemos decir que ha expandido menos nodos en la frontera y que ha tenido menos iteraciones. Entonces, en este caso sí que podemos decir que UCS pues, ha sido más eficiente que Amplitud. Si yo ahora quitase esa restricción de que no podemos repetir estados y le dijera que sí, pues corremos el algoritmo y bueno, vemos que en este caso Amplitud ha encontrado el mismo camino, pero ojo, porque coste uniforme, o UCS mejor dicho, ha llegado a una solución mejor que la anterior. Bueno, miento, ha llegado a la misma solución pero peor, repitiendo. ¿Ven? Si se dan cuenta, tiene 7 nodos porque está metiendo más nodos en medio. Tiene lógico que sea peor. Al final, si puede visitar. Sí, dígame, Juan David. En la tarea del carro que acomodaba, bueno, el primer ejercicio que teníamos que entregar, yo encontré un caso donde en el de búsqueda por anchura o por amplitud, Sí. eh, era más eficiente, pero resulta que hacía más iteraciones, ¿sí? Bueno, la pregunta Pero puntual es para, eficiente, no, eficiente en cuanto. Es que en eficiente no es cuanto a iteraciones. Eficiente es frente a en tiempo o coste. frente a memoria, que es en la lista abierta. Sí, sí, la pregunta es si yo hago esa restricción de que no visite un punto a donde ya estuvo, podría, o sea, eso podría usarse para ese ejercicio. Eso mismo que usted está haciendo acá con los planetas. Pero es que yo he dicho.
Ojo, porque yo he dicho que es menos eficiente porque el número de nodos que tiene en la lista abierta es mayor. Para hablar de eficiencia hay que Ok. hablar de eficiencia en tiempo o en espacio. En tiempo aquí asumimos que si ha visitado más nodos y ha hecho más iteraciones ha costado más tiempo y si tiene más nodos en la lista abierta, pues es menos eficiente con respecto a memoria. Entonces, para hablar con respecto a eficiencia tiene que hablar con respecto a tiempo o con respecto a la memoria, que es en la frontera, en los nodos que tiene la lista abierta. Es que en uno hizo más iteraciones, pero obtuvo un camino más corto, ¿sí? Bueno, pues que, bueno, pues reflexiónelo. Yo no le voy a dar la solución. Ok, ok. Bueno, pues seguimos. Entonces, vale, aquí tendríamos lo mismo con el coste energético. Entonces, si corremos con el coste energético, pues vamos a ver que llegan los dos a la misma solución. Y, bueno, pues en este caso, llegan los dos a la misma solución, tienen el mismo coste, pero sí que es cierto que UCS expande menos nodos porque tiene menos. Ah, bueno, miento. Tiene los mismos nodos en la frontera, pero hace menos iteraciones. Pues aquí podríamos decir que si hace menos iteraciones, pues podríamos decir que necesita menos tiempo para llegar a. Expande menos nodos, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Bien. Eh, entonces, échenle un vistazo al código, yo se lo subiré y pueden jugar con él. Voy a volver a la presentación. Entonces, repasando y profundizando sobre la heurística que vimos el otro día, bueno, pues ya dijimos que la heurística es una función matemática que me va a devolver un número para cada estado del grafo que me va a indicar cuál es la distancia, por decirlo de alguna forma en términos de distancia, o cuál es lo que me separa del estado meta por el mejor camino posible. ¿Vale? Entonces es una función matemática que me devuelve un valor y ese valor me está indicando cada estado cómo de lejos está del estado meta por el mejor camino posible. No quiero hablar de distancias porque igual no tiene por qué ser distancia. Y eso será para cada problema y para cada estado y para cada meta, porque si tengo más de una meta, pues será a la meta más cercana por el mejor camino posible. Como dijimos el otro día, pues bueno, UCS en este caso expandiría el nodo B en lugar del D porque tiene un menor coste, pero si nosotros le añadimos la heurística, es decir, añado la información de lo que me falta por llegar al nodo meta, pues en este caso, o al estado meta, en este caso, lo que me interesaría expandir o estudiar sería el estado D, porque si yo sumo 5 que tengo del coste acumulado más 8 que me quedan son 13, si hago 6 más 1 7 que me ha costado llegar a D más 4 son 11. Entonces aquí lo que viene a decir es que, bueno, UCS expandiría primero el B, mientras que es decir, expandiría el B, a la lista abierta introduciría el E, pero como poco va a tener 8, UCS volvería atrás, expandiría el D y luego diría, bueno, llego al E por un camino mejor porque recorro solo 4, o sea, solo necesito al menos 4. Si necesito al menos 4, porque luego esto luego puede ser 5, recuerden que las heurísticas subestiman, eh, pues entonces llegaría a través de D. Mientras que a estrella va a decir, bueno, pues si yo ya conozco que aquí tengo 4 unidades, voy a tener en cuenta lo que va por delante, lo que me queda, para tenerlo en cuenta en mi algoritmo y guiar la búsqueda para no expandir tantos nodos. Bueno, pues aquí decíamos, y aquí repasar el concepto de admisibilidad de una heurística, que decimos que una heurística es admisible si para todos los valores que me da esa función que me da un valor para cada estado, si ese valor que me da si ese valor que me da para cada estado es menor o igual al valor real que separa al estado meta de cada uno de los estados, entonces podremos decir que la heurística es admisible. Es decir, nosotros aquí, por ejemplo, para el caso B, estamos diciendo que vamos a asumir que la heurística es 7
perdón, la realidad es 7. Si la heurística es menor o igual a 7, pues entonces la heurística será admisible. Si esa misma condición de menor o igual se da para todos los nodos, pues entonces la heurística será admisible. Si hay para algún nodo que no se da, entonces ya no puedo decir que la heurística es admisible. Tiene que ser para todos los nodos. Y luego hay una función más grande o una característica más grande que ya comentamos el otro día, que era la consistencia de las heurísticas, que cumple que si la función de evaluación, que lo que quiere decir es que si se cumple que la función de evaluación o el valor de la función de evaluación del hijo es menor que la del padre, perdón, nunca puede ser menor que la del padre. Eso es, porque al final lo que vamos haciendo es incrementando. Entonces, si nunca es menor que la del padre, entonces puedo decir que la heurística va a ser admisible. No puedo decir al revés, que una heurística sea admisible no quiere decir que sea consistente. ¿Vale? Entonces, la consistencia se basa en que el valor de la función de evaluación de un hijo nunca es menor que la del padre. O dicho de otra forma, que la del padre siempre es mayor que la del hijo. ¿Por qué? Porque como la heurística subestima, y yo siempre voy a dar valores mayores o iguales a la heurística, a medida que voy recorriendo el grafo, pues el padre siempre va a ser más grande que el hijo. Bien. Con respecto a las heurísticas, pues en la tercera pregunta se nos indicaba, bueno, pues ¿pueden proponer ustedes una heurística? Bueno, pues una heurística podría ser, voy a coger yo, por ejemplo, de S a P1, ¿no? Yo quiero ir a P1. ¿Vale? Pues hacia P1 tendría desde S hacia P1 un coste de 3. Aquí si le diera la vuelta sería de P2 a P1 un coste de 2 y de P3 a P1 un coste de 1. ¿Ven? Entonces yo vendría aquí y diría, bueno, pues aquí tendría 3, 2 y 1. ¿Cuál es el mínimo de 3, 2 y 1? Aquí me faltaría el 3. Bueno, pues el mínimo sería 1. Si yo hago lo mismo con P2, digo, de S a P2, 5. Voy a eliminar un segundo la papelera aquí. Borrar todos los dibujos. Bien. Ahora con P2, digo, bueno, de S a P2, 5. De P1 a P2, 2. Y de P2 a P1, 3. ¿Cuál es el menor? 2. 2. ¿No ven? Este 2 viene de aquí. ¿Vale? Y si hiciera lo mismo con el 3, pues sería de S a P3, 4. De P1 a P3, 1. Y de P2 a P3, 3. Entonces el 1 viene de aquí. ¿Correcto? Entonces, si yo cojo esto y digo que no se permiten repeticiones, en este caso yo puedo asegurar, lo que quiero quitar, eso es. Yo puedo asegurar que la heurística va a ser admisible. ¿Por qué? Porque como es menor o igual a la menor de las distancias que puedo recorrer con ese planeta para las diferentes posibilidades que tengo, como estoy subestimando, pues es seguro que la heurística va a ser admisible, porque va a ser menor o igual. Entonces, la pregunta que yo les lanzo ahora es la siguiente, para que la respondan ahora, bueno, ahora no en el chat, sino en los foros, es, si yo en vez de tomar el valor mínimo, aquí tomase el valor máximo, yo podría decir que la heurística es admisible y que por lo tanto A estrella me encontraría el valor óptimo. Se lo dejo para ustedes. Y luego, en Internet, si quieren, pues a ver si pueden encontrar alguna búsqueda que sea más informada que la que nosotros estamos proponiendo aquí a través del camino mínimo que separa a la distancia mínima que hay entre un planeta y el resto, pues tomar eso como heurística. Si venimos al problema otra vez, que aquí vamos a andar hoy un poco para adelante y para atrás, pues bueno, aquí tienen las dos heurísticas planteadas, ¿vale? Tienen con repetición y sin repetición, y luego aquí tienen con el mínimo y con el máximo, ¿vale? Entonces, si nosotros viniésemos aquí abajo, ¿bien? Y aquí vamos a comprobar coste uniforme frente a estrella, si le damos a correr, ¿vale? Pues entonces aquí nos saldrá que coste uniforme pues ha encontrado esta solución y que A estrella, bueno, esto es porque aquí he introducido otro planeta, perdón, que me he pasado de sitio. Eh, ¿Vale? Entonces la ruta inicial sería ese, vamos a comprobar A estrella frente a coste uniforme
En el primer caso que tenemos aquí vamos a utilizar la heurística 1, que es el mínimo. Es el mínimo, está utilizando coste uniforme, entonces al utilizar coste uniforme, como no utiliza las heurísticas, nos va a dar igual. En este segundo caso vamos a utilizar A estrella y A estrella la vamos a utilizar con la segunda heurística, que es el máximo. Entonces, bueno, pues a ver qué... No, no es la... A ver, un segundo. Sí, es la heurística 2, que es la del máximo. Entonces, bueno, piensen y analicen, que no lo quiero decir yo porque luego lo van a tener que dilucidar en la actividad. Pero bueno, aquí, por ejemplo, en la segunda, cuando... No, perdón, que me estoy pasando otra vez. Es que esto es con consumo energético. ¿Dónde tengo yo aquí? A ver, que esto es coste uniforme. Vale, es que aquí no lo tengo hecho, porque aquí lo tengo hecho con el coste energético. Entonces, aquí lo que me está haciendo es UCS y A estrella con el 1, ¿vale? Entonces aquí tienen A estrella con el 1, ¿vale? Eso es. Entonces, bueno, pues en este caso sí que estoy viendo que guiando la búsqueda, porque UCS no la está guiando, eh, llegaría, ¿no ven? Estas dos de aquí están referidas a estas dos, ¿vale? Y esta tercera, que solo va a hacer A estrella, sería esta de aquí. Bien. Entonces, bueno, hay que ver, pero es que esto es con los otros planetas. Bueno, es igual. Esto, si se fijan, aquí aparece un planeta P4 porque está cargado de otro archivo que les he subido. Pero bueno, al final lo que quiero que vean es la forma en la que están implementadas las heurísticas, que al final aquí lo que me va a decir es, bueno, pues haciendo la heurística, quizás, o sea, visito el mismo número visito el mismo número de nodos, tengo el mismo número de acciones, el coste de la solución es el mismo, pero eh, el coste en memoria es menor, porque visito menos nodos, tengo menos nodos en la memoria, en la lista abierta, tengo menos nodos en la frontera y hago menos iteraciones, con lo cual en tiempo, pues también es mejor. Eh, lo que no sé es aquí arriba por qué me está saliendo el planeta P4. Si resulta... Ah, porque me lo está... Vale, ya sé qué es lo que está pasando. Me está cargando otra vez. Vale, pues lo que voy a hacer es... Un segundito. Lo voy a hacer así. Y ahora no ves. Vale, perfecto. Ahora ya no me sale el planeta P4, que era lo que me estaba liando. Entonces, bueno, si lo miran en este caso, pues vuelven a llegar. No llegan exactamente a la misma solución, porque si se fijan primero, coste uniforme, visita, hace P3, P1, P2, y A estrella, en cambio, con la heurística guiada, hace P2, P1, P3. Ya ven que cuando utilizo la heurística 2, pues hace justo lo mismo que está haciendo amplitud, con lo cual piensen con el tema de las heurísticas, si utilizando el máximo o el mínimo sería, sería lo mismo. Luego aquí les he puesto, esto ya lo vimos en la anterior clase también, que lo que venía a decir era, bueno, pues si yo tengo una grid, si yo tengo una malla, yo tengo mi elemento o mi objetivo en un punto y parto desde otro, pues, y supongo que no tengo paredes, porque aquí lo que estoy haciendo, si se fijan, es quitar todas las paredes, quitar las restricciones. ¿Cómo puedo hacer o cómo puedo medir el llegar desde la salida hasta el objetivo? Entonces dijimos, bueno, pues que teníamos diferentes posibilidades. Puedo medir en movimientos horizontales o verticales a través de la distancia de Manhattan. Con la distancia diagonal permito movimientos en diagonal, bien, y luego pues cuando ya no puedo más en diagonal, pues me quedarán los horizontales. Entonces aquí en este caso lo que hago es decir, bueno, pues voy a coger el máximo que haya del valor absoluto de lo que sea más grande, por eso es máximo, o el máximo de la diferencia de las x o el máximo de la diferencia de las y. Miro cuál de los dos es mayor y en este caso en la y tendría 4,
pero en la X tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, la distancia diagonal sería 7 porque me está permitiendo moverme aquí 3 o 4. A ver, esto serían 1, 2, 3. Eso es, aquí serían 3 movimientos y aquí serían los 4 que me quedarían. Y la distancia euclídea lo que hace es la diferencia de las X al cuadrado, la diferencia de las Y al cuadrado hace la raíz cuadrada, como comentamos la vez pasada. Y eso lo que me va a decir es, vale, esa es la distancia diagonal que yo tengo. Por eso subestima, porque si yo aquí ahora introduzco las paredes, yo no voy a poder atravesar una pared, pero me guía el algoritmo, ¿vale? Eso es el concepto fundamental que se tiene que quedar. Que una cosa son las acciones permitidas en el problema, es decir, si yo aquí tengo una pared, por mucho que la heurística me diga que vaya así, no puedo atravesar la pared. Y otra cosa independiente es la información que me da la heurística, ¿vale? Eso hay que diferenciar. Entonces, la pregunta ahora es, vale, a mí ya me ha quedado claro para qué vale una heurística. La heurística vale para guiar a los algoritmos, para que reducir en media la... Por ejemplo, si nosotros analizásemos UCS frente a amplitud, podríamos decir, bueno, en media necesita menos tiempo, expande menos nodos porque guía la búsqueda. Entonces, como guía la búsqueda, y como expande menos nodos, pues es más eficiente que amplitud. En ese sentido, en media se puede dar algún caso en el que no, pero en media se puede demostrar que fruto de guiar, guiar la búsqueda es mejor. Entonces, bueno, pues en este caso, ahora la cuestión sería, vale, ¿yo cómo calculo la heurística? Bueno, pues para un problema más complicado, como podría ser el del puzzle, yo podría tener, bueno, pues tengo aquí el puzzle con las diferentes piezas. Estas son mis metas. Entonces, lo que necesito es establecer una forma de decir cuál es la diferencia que hay entre el estado en el que yo me encuentro y el estado meta al que quiero ir. Bueno, pues uno podría ser el número de casillas descolocadas. Si yo viniese y comparase el estado en el que me encuentro frente a este estado meta, ¿alguien me podría decir cuál es el número que me daría la heurística? Con casillas descolocadas. Dos. ¿Correcto? Dos, porque el 5 y el 6 son las casillas que no tenemos descolocadas. Y en el de abajo, venga César, que me ha dicho usted que el de arriba eran dos, pues el de abajo ¿cuántos son? Cuatro. Cuatro. Perfecto, cuatro. Vale, pues esto podría ser una heurística admisible, es decir, si yo sé cuáles son las casillas que están descolocadas, con esta información puedo guiar más o menos la búsqueda. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿y si en vez de medir las casillas que están descolocadas, yo mido cuánto me separa a la posición a la que yo quiero ir? Es decir, si yo tengo aquí el 5, pero quiero tenerlo aquí, pues tengo dos movimientos que hacer. Y con el 6 pues tendría un movimiento. Entonces, la suma de las distancias de las casillas al nodo meta o al estado meta sería 3. ¿Alguien me podría decir cuántos son los movimientos que tendría que hacer para llegar al de abajo? Fíjense que hay más elementos desordenados, ¿eh? Tenemos el 7, el 8, el 5 y el 6. Efectivamente, serían 5. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que las dos heurísticas van a ser admisibles. ¿Por qué? Porque son menor o igual a los movimientos reales que yo tengo que hacer, ¿vale? Pero hay una pequeña diferencia y es que la segunda heurística, dado que sus valores son mayores, vamos a decir que está más informada, que me da más valor y que es más útil al algoritmo porque está más cerca de la realidad. ¿Vale? Entonces, ese es el término de más informado. Cuando una heurística tenga valores mayores, podré decir que es más informada y que está más cerca de la realidad. Y lo que vamos a ver ahora, relajado menos restricciones. Porque alguien me podría decir, vale, yo ya he entendido lo que es una heurística y para qué vale.
Ya he entendido más o menos en este puzzle cómo puedo calcularla. Ahora es, vale, ¿y esto para un problema más complejo, cómo lo hago? Bueno, pues en un problema más complejo, nosotros lo que haríamos sería, tengo un estado inicial, tengo un estado meta y yo tengo una serie de operadores. Esos operadores van a tener algunas restricciones, ¿vale? Para poder devolverme los efectos. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a relajar las restricciones, voy a quitar algunas de esas restricciones para poder resolver el problema y resolviendo el problema emplear esos valores de la heurística que van a ser admisibles porque yo he cogido el problema original y he relajado algunas restricciones. Entonces, es seguro que si yo cojo ese problema, le quito algunas restricciones y resuelvo el problema, la heurística va a ser admisible. ¿Vale? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que no nos puede costar más obtener los valores de la heurística que resolver el problema. Entonces, en este caso sería, bueno, si yo quitase las dos primeras restricciones que ven aquí, es decir, no puedo mover a una casilla que esté ocupada y el movimiento solo puede ser horizontal o vertical, pues estaría en la primera heurística, ¿vale? Sería esta primera de aquí, quitando esas dos restricciones. Si quitase únicamente la primera restricción, es decir, no se puede mover a una casilla ocupada, tendría la distancia de Manhattan, que sería la segunda. Entonces, cuantas menos restricciones quite, a priori, más informada será mi heurística y mejor podré guiar la búsqueda. Ojo que cuantas menos restricciones quite, más informada será, pero también me costará resolver más el problema. Entonces, bueno, pues como todo en la vida, hay que poner una balanza y ver qué escogemos. Aquí les dejo una serie de ideas para razonar en el foro, ¿vale? Las miran, lo que tienen que ver básicamente es decir, bueno, ¿cuál podría ser una heurística admisible en un problema de recorrer laberintos como el de la actividad, en el que hay dos puertas de salida, en vez de o en el que tengo que recoger dos elementos? ¿Cuál podría ser una heurística admisible? ¿O cuál podría ser una heurística admisible en un problema de recorrer laberintos, es decir, como de la actividad, pero cuando el coste de los movimientos se duplica? Bueno, pues también tiene una pregunta de eso en la actividad, o sea que a eso no voy a responder. Y luego, ¿cuál podría ser una heurística admisible para un problema en el que en vez de recoger un único elemento, pues tengo que recoger n paquetes que están situados en ese elemento, en esa rejilla? Y aquí les quiero hacer un inciso sobre la solución que les he subido y que ya tienen compartida de cifras y letras. Ya les he puesto en la página web. Lo que quiero que miren es el tema de la heurística, ¿vale? Comprueben cómo he decidido resolver el problema. Si a raíz de esto se les ocurre una idea mejor, pues yo encantado, para eso está. Pero sí que quiero que le echen un vistazo a la heurística. Yo la heurística la he definido como lo que me queda por llegar al número objetivo. Entonces, la pregunta es, ¿esa heurística es admisible? Y si no lo es, propongan ustedes alguna que sí lo sea. Eso se lo sigo dejando a ustedes como reto. Vuelvo a la presentación. Entonces, bueno, búsqueda con A estrella. Lo presenté el otro día y al final, ¡epa! Búsqueda con A estrella y lo que viene a decir es que, bueno, nosotros, igual que en UCS, calculamos lo que nos ha costado llegar al nodo que vamos a expandir. Cuando yo genero el nodo, pues calculo lo que me ha costado llegar a ese nodo. Bien. Y para cada uno de esos nodos que he generado, también vamos a tener en cuenta lo que nos queda por llegar a la meta, que es la heurística. ¿Vale? Y si la heurística es admisible, es seguro que A estrella va a encontrar el óptimo. Va a ser óptimo a la hora de encontrar el camino. Si no, será únicamente completo. ¿Por qué? Porque como utilizamos la lista abierta, si existe un camino, lo va a encontrar. Pero si la heurística no es admisible, pues el camino no va a ser el óptimo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues los nuevos sucesores se añadirán a la lista abierta en función del valor de la función de evaluación que tiene g sub n y h sub n si
yo quito H sub n, será UCS. Pero si lo que quito es, como vamos a ver luego, el valor de G sub n, esto será escalada. No se pueden hacer ustedes cargo de lo difícil que es escribir aquí. Esto será escalada, ¿vale? Lo veremos a continuación, que es en búsqueda online. Entonces, bueno, voy a eliminar todo, ¿vale? ¿Cómo se insertan los elementos en la lista abierta? Pues bueno, los elementos en la lista abierta se insertarán. Si no están, se insertan. Y si hay alguno que está en la lista cerrada o en la lista abierta, cuyo valor de la función de evaluación es menor que el que tenían, pues entonces lo vuelvo a abrir porque estoy encontrando un camino mejor para llegar a ese mismo sitio. ¿Vale? Entonces, esas serían las diferencias con respecto a UCS. Lo mismo, coloca similitudes, pues ordena, pero UCS ordena únicamente con el acumulado. Amplitud tiene en cuenta el pasado y el futuro. Evita ciclos generales, es decir, no vuelve a añadir el mismo nodo del que ya venía. Y termina cuando le toca expandir el nodo meta. ¿Vale? Entonces, ya hemos dicho, si la heurística es admisible, es seguro que será óptimo en coste. Y ojo, es cierto que hemos guiado la búsqueda. Es cierto que va a ser más eficiente que UCS porque va a expandir menos nodos. Pero, si yo, por ejemplo, tuviese un factor de ramificación de 10, pues al final, por mucho que vaya guiando la búsqueda, voy a tener que expandir muchos nodos. Entonces, si expando muchos nodos, sigue teniendo una complejidad exponencial en tiempo y en espacio. ¿Vale? Entonces, no me permite abordar este problema en función, o sea, en función del problema, no puedo decir que me vaya a dar una solución que no sea compleja, ni exponencial, ni temporalmente. Aquí, bueno, pues esto lo que lo que les he dicho anteriormente, cómo se calcula la función de evaluación. Este sería otro problema, ¿vale? En este caso, ¿nosotros qué haríamos? Bueno, pues si fuese UCS, le tocaría expandir F. ¿Por qué? Porque, bueno, pues vendría por aquí y diría, bueno, entre el 5 a ver, entre el 5, perdón, entre el 4, que a mí me cuesta esta unidad, perdón, entre el 4 no, perdón, UCS, estoy en UCS. Me toca expandir el nodo B. El nodo B tendría 5 acumulados y F tendría 3. Como F tiene 3, pues me tocaría expandir el nodo F. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo tengo en cuenta la heurística, voy a decir, bueno, 5 más 5, 10. Mientras que si vengo al nodo F, diría 3 y 9, 12. Entonces, no ven, A estrella guía porque como tiene en cuenta lo que le queda, pues encuentra el camino de una forma más directa. UCS, ¿qué haría? UCS vendría por aquí, expandiría esta zona y cuando llegase aquí diría, ojo, que realmente el camino que más me interesa por coste, porque optimiza también el coste, es el de aquí arriba. Entonces, UCS también va a encontrar el camino óptimo, igual que A estrella, pero necesita expandir más nodos, ¿vale? Que es lo que les explico aquí abajo. A asterisco se ahorra paso. ¿Vale? Los dos van a llegar al mejor camino, pero a asterisco se ahorra iteraciones, se ahorra el tener que expandir algunos nodos. Bueno, aquí pueden poner el ejemplo en el GitHub con las paredes, como vimos el otro día. Entonces, propiedades de A estrella. Bueno, A estrella, si existe una solución, siempre la va a encontrar, es decir, es un algoritmo completo. ¿Y por qué es completo? Porque utiliza la lista abierta. Entonces, por utilizar la lista abierta es completo. Si hay una solución, la va a encontrar, pero solo será óptimo si se dan dos condiciones. Que la heurística sea admisible, es decir, que para todos los estados la heurística subestime lo que me queda por llegar al estado meta frente a la realidad y que no tenga un número infinito de sucesores, porque si tiene un número de infinito de sucesores y si la ramificación es infinita, pues entonces nunca llegaría a la solución. Información, bueno, pues en general, si tenemos dos heurísticas admisibles, siempre escogeremos aquella que sea más informada, es decir, que esté más cerca de la realidad, porque me va a guiar mejor la búsqueda.
Y lo que decíamos, el coste es exponencial y en tiempo y en espacio, pero en media podemos decir que UCS expande más nodos y por tanto le cuesta más llegar. Y aquí les voy a poner un ejemplo de lo que sería A estrella. Ya vimos el otro día, si no se acuerdan, repasen la sesión del otro día, en la que veíamos que la heurística planteada aquí era admisible, porque pues por ejemplo, si yo aquí tengo 14 y aquí me está diciendo que la heurística es 10, pues es admisible porque 10 es menor que 14. Si yo vengo aquí y digo que esto es 25, si sumo 18 y 14 es 32, 25 es menor que 32, la heurística es admisible. Y así sucesivamente. Si yo vengo aquí y digo, pues 20 y 18, 38, 38 y 14, 52, y la heurística es 40, pues también es admisible para el caso A. Entonces habría que comprobarlo para todos los nodos, que eso es así. Si hiciésemos el ejercicio, pues bueno, vamos a hacerlo. El primer caso sería, yo estudio el nodo A, me pregunto, ¿es el nodo A el nodo objetivo? La respuesta es no, me genera los sucesores. Entonces, en este caso yo tengo el coste acumulado de ir de A a B, que es 20, y su heurística, que es 25. Su función de evaluación será 45. En C será 25, lo que me ha costado venir, más 18, 43. En la lista abierta, ordenada, pues tendré C que vale 43 y B que vale 45. Y en la lista cerrada tendré A con un valor de 40. Entonces, ahora vengo a la lista abierta y les pregunto, ¿cuál es el siguiente nodo que tengo que estudiar? ¿Cuál es el siguiente nodo que tengo que estudiar? C. Exacto, porque es el que tiene menor función de evaluación. Estudio el C y digo, vale, ¿el C qué me genera? Bueno, pues el C me va a generar D y E. ¿D con cuánto? Pues será 25 y 17, 42. Y 10, perdón, eso es, 25 y 17, 42. Y 10, 52. Y el E que será 25 y 15, 40 y 9, 49. Entonces vendré a la lista abierta y ordenaré B, 45, E, 49, D, 52. Y en la lista cerrada tendré A con una función de evaluación de 40 y C con una función de evaluación de 43. Ahora, ¿cuál es el siguiente nodo que tengo que estudiar? Venga, vamos a hacerlo entre todos. ¿Eh? Alguien me dice que es el E, B, alguien me dice que es el D, el B, otro me dice que es el B. A ver, fíjense en el valor de la función de evaluación. 10 BB. Es B. B tiene un valor de 45. Pero 45, claro, porque tengo que tener en cuenta lo que venía del paso anterior. Entonces tengo B45, E49 y D52. Entonces estudio B. Al estudiar B, lo único que se me va a generar va a ser D, que será 20 y 18, 38 y 10, 48. Ojo que aquí este tiene un valor de 48 y aquí tiene un valor de 52. Como este es mejor que el que tenía en la lista abierta, lo quito y aquí introduciré el nuevo valor de D. D con un valor de 48 y E con un valor de 49. Y aquí si se fijan dentro, voy poniendo el camino para acordarme porque aquí vamos dando tantas vueltas que al final si no nos perdemos. Entonces en la lista abierta introduzco el B, ahora estudiaré el D que me va a generar el C y el E. Lo que pasa es que el C, ahora voy a ir un poco más rápido, pero bueno, si alguien tiene alguna duda que me digan. El C tendrá un coste acumulado de 38 y 17, 55 y 18 de su heurística, 73. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este valor C es mayor que el que yo ya había explorado aquí, 43, por lo tanto, no lo estudio. Y con el E nos pasa que yo sumo, hemos venido por aquí, sumo 38 y 13, 51, 51 y 9, 60, 60. Y aquí tengo uno con 49, como es peor, tampoco lo introduzco. Y si introduzco el nodo F. El nodo F que tendrá 38 y 14, 52. Y como la heurística del F es 0, pues 0. Entonces al venir aquí tendré 49 y 52. Yo sé que F es el nodo meta, pero no puedo expandirlo todavía. Tengo que expandir primero el nodo E porque tiene un menor valor. Expando el E y el E en este caso me va a generar el D y el F. El D que no lo genero porque es peor que el que ya había cerrado, 48. Y el F que tampoco lo cambio porque esto es 55 y por donde venía era 52.
Entonces en la lista abierta se me queda el 52, vengo al 52 y entonces me toca preguntarme, ¿es F el nodo meta? Y la respuesta es que sí. Entonces, como es que sí, pues ya hemos llegado a la solución. Aquí, como pueden comprobar, ya les digo que no se me generan, como tenemos el control de nodos, claro, cuando yo expando de A a B, pues no tiene sentido que cuando vaya a estudiar C o vaya a estudiar B vuelva a ir para atrás, porque es del camino por el que vengo, entonces eso me lo controla. Y si no me lo controlase, pues al final, como tendría un coste superior al que ya he cerrado, pues tampoco entraría en la lista abierta. ¿Vale? Entonces, eso, tiene el control de cambios. Y aquí, pues nada, tendríamos el coste de la solución, los nodos que hemos expandido y los nodos que hemos generado, que algunos entrarán en la lista abierta y otros no, porque son peores que los que están o en la lista abierta o en la lista cerrada. Entonces, bueno, al final, ¿en qué se basa la búsqueda offline? Bueno, pues que yo tengo un padre, de ese padre obtengo unos sucesores y esos sucesores en la lista abierta se ordenarán de una forma determinada. Y a la hora de sacar los elementos de la lista abierta es cuando empiezo a tener las diferentes formas de los algoritmos. Y ojo que hay que tener en cuenta que, bueno, pues hay algunos algoritmos que no generan esos nodos que ya están repetidos. Entonces, amplitud, pues los nuevos nodos me los generará al final. Entonces será un FIFO. Profundidad, me introducirá al principio de la lista abierta, entonces será un LIFO. UCS, me los ordenará únicamente por el coste acumulado de llegar a ese estado. Y amplitud, pues hará lo que hace UCS y además lo que le cuesta llegar desde el origen. Entonces, suma las dos cosas, el coste y la heurística, y en función de eso ordena la tabla, los elementos en la lista abierta. Esto es un pequeño ejercicio similar al de la actividad, pero bueno, se lo dejo para que lo resuelvan. Tienen pues para calcular heurísticas en una grid. Y entonces, pues bueno, me parece que es interesante. Si ya han hecho la actividad o la están haciendo, ya van a ver que es similar. La única diferencia es que en este caso pues tenemos dos posibles puertos a los que llega el barco y el coste no es en todos los casos igual porque, bueno, pues tenemos el aire que nos pega del oeste y entonces, pues movernos al oeste nos cuesta 6, movernos al este nos cuesta 1, al norte 2 y al sur 2. Entonces, pues, bueno, moverse contra el viento, pues siempre cuesta más. Vale, y aquí les dejo un par de ejercicios de exámenes de años anteriores para que practiquen. Los pueden hacer si quieren en vacaciones. Si tienen cualquier duda, pues me preguntan. Con respecto a búsqueda online, ¿vale? Búsqueda online. Bueno, nosotros hemos visto hasta ahora búsqueda offline. Búsqueda offline, ¿qué es lo que hace? Percibe el entorno, es un entorno determinista, sabe que siempre que actúe sobre él, sabe cómo va a responder, el estado no cambia mientras yo no actúe en él, entonces pues puedo buscar un plan y luego puedo ejecutar ese plan. Mientras que si estoy en una búsqueda online, yo no conozco todo el entorno, lo tengo que percibir en cada instante y tomo la mejor decisión en cada acción para luego posteriormente ejecutarlo. ¿Vale? Pues esto es lo que les explico aquí yo en la búsqueda online. No conozco el entorno porque no es posible o porque no es útil, porque hay entornos que son reactivos o porque supongan, como en los míticos videojuegos cuando van jugando, no sé, yo en mi época solía jugar a Pokémon. Pues en Pokémon cuando iban en la Nintendo, ¿qué es lo que ocurre? Que ustedes iban descubriendo poco a poco el laberinto, iban descubriendo poco a poco el mundo. Entonces, no pueden trazar un plan porque no saben qué es lo que va a haber. En cada momento van a tomar la mejor decisión con respecto a lo que se tengan que enfrentar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo lo que hago es en cada momento percibo y tomo una decisión. Bueno, pues eso es lo que va a hacer el algoritmo en escalada. Lo que va a hacer es en cada estado va a evaluar qué opciones tiene y de esas opciones que se le presentan, basadas en la heurística, pues elegirá moverse hacia aquel estado que le minimice, que le vaya acercando hacia la meta. ¿Vale? Entonces, si nosotros cogiésemos el mismo ejemplo que antes, ¿vale? Nosotros partiríamos del nodo A, nos preguntaríamos, ¿es el nodo A el nodo meta? Y la respuesta es que no. Entonces expandiríamos el B y el C, y en base a la heurística, en el algoritmo de escalada, venga, ¿quién me dice cuál sería el nodo que escogería?
y yo quiero minimizar la heurística, ¿cuál va a ser el que voy a coger? El C, efectivamente, porque tiene una heurística de 18. Entonces, iré al nodo C y preguntaré, ¿es el nodo C el nodo objetivo? Y la respuesta será que no. Entonces me generará el D y el E. Al generar el D y el E, lo mismo. Minimizaré y escogeré en este caso ¿cuál? El E, eso es. Y ahora al final tendré el D y el F, que por convención tienen una heurística cero. Entonces, bueno, pues habría llegado a la solución. Ojo, porque este algoritmo que presentamos así, si se dan cuenta, no está teniendo en ningún momento en cuenta, valga la redundancia, de dónde viene. No tiene lista abierta. Y como no tiene lista abierta, no podemos garantizar que sea completo, ni muchísimo menos óptimo. ¿Vale? Puede encontrar una solución, como en este caso, pero si se fijan, cuando hemos estudiado el problema, ha venido por arriba, que era el óptimo, con amplitud. Pero ahora escalada ha ido de una forma más directa y ha encontrado un camino por abajo. ¿Vale? Entonces, puede encontrar camino o puede no encontrarlo, y si lo encuentra, no tiene por qué ser el óptimo, no lo vamos a poder garantizar. Es más, como es una lista abierta, perdón, como no tiene lista abierta y como va para adelante en cascada, por eso se llama en cascada, si se diera el caso en el que yo no tuviese ni este camino ni este camino y no le permitiese volver atrás, este algoritmo llegaría aquí al nodo E y diría, pues he llegado aquí, el problema no tiene solución. Y resulta que sí la tiene. Por eso decimos que ni siquiera es completo, porque puede que no encuentre solución, ¿vale? Eso es importante. Entonces, el algoritmo en escalada puede no encontrar solución. Si la encuentra, no tiene por qué ser el óptimo. Normalmente, si es una red muy mallada en la que hay infinitos caminos, pues, bueno, infinitos no, pero es una red que es muy mallada entre los diferentes estados de la red, pues llegará a una solución. ¿Vale? Bien. Borrar todo. Siguiente. A ver, quitar anotar. Vale. Ahí, ¿qué he hecho? Que no sé por qué. He pausado algo y no sé qué pausa. Ahora, vale, ya está. Seguimos. Y ahora, búsqueda offline por subobjetivos. Y con esto ya termino por hoy. Búsqueda offline por subobjetivos, al final, lo que tienen que pensar es, bueno, nosotros tenemos a estrella. Y a estrella hemos dicho que si su heurística es admisible, por utilizar una lista abierta ya sabemos que es completo. Si la heurística es admisible, además llega al óptimo en coste. Pero eso no hace que no tenga que explorar un árbol que puede ser muy complejo y que puede tener, que puede crecer de manera exponencial tanto en tiempo como en memoria. Bien, si yo pudiera descomponer ese camino grande en pequeños subobjetivos, pues podría reducir el ámbito de la búsqueda. Y ahora vamos a ver un caso muy particular. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo reduzco por subobjetivos, se me da la paradoja de que como no estoy estudiando el problema completo, sino que estoy estudiando pequeñas partes, pierdo la condición de llegar al óptimo. Que igual llego de forma aleatoria, pero puede que no lo llegamos. Ahora vamos a ver cómo definimos esos subobjetivos. Entonces, el caso clásico es en el comecocos, ¿vale? El comecocos, nosotros vamos a definir los diferentes subobjetivos como las diferentes fichillas que queremos comer o los diferentes paquetes que queremos recoger en una ruta o las diferentes acciones que queremos realizar para montar una bicicleta porque primero quiero montar los engranajes y luego quiero montar lo que sé, los frenos, pero al final la respuesta es yo monto la bicicleta. Entonces, en una cadena de producción no voy primero una rueda, luego el chasis, luego otra rueda, luego el manillar. Pues probablemente por un lado me vayan montando el manillar, por el otro lado me vayan montando las ruedas, por el otro lado me vayan montando el chasis y luego poco a poco vayan montando todos los paquetes. Pues esos son subobjetivos, el ir montando esas pequeñas partes de la bicicleta hasta que tengo toda la bicicleta montada. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo decido comer todas las bolas con amplitud, pues al final el objetivo es no me queda ninguna bola. Si yo exploro con amplitud, voy a tener infinidad, voy a explorar un montón de caminos, pero al final voy a llegar a la mejor. Si yo exploro por subobjetivos, lo que voy a decir es, bueno,
cómete la bolita más cercana, cómete cualquier bolita a través de amplitud y luego vete repitiendo eso X veces. Claro, ¿qué es lo que ocurre si yo hago eso? Bueno, pues que en este ejemplo, si ustedes se fijan, donde yo tengo las X y las Y y aquí tengo el array de bolas, ¿vale? El array de bolas al final me va a tener a true la posición en la que están esas bolas. Y yo le digo, vale, vete diciéndome cuál es la bolita que está más cercana, vete a comerte esa bolita y luego vete, búscame cuál es el camino para esa, luego búscame otra bolita en este array y entonces búscame desde la posición en la que estoy hasta la que quiero ir con amplitud otra vez otro algoritmo, perdón, otro camino y cuando ya tenga todos los caminos para ir a todas las bolitas, pues entonces ejecútalo, ¿vale? Es lo que viene aquí. Hasta que el estado de que tenga bolas sea falso, vete buscando a través de amplitud cuáles los diferentes caminos hasta comer. Entonces, hasta comerme todas las bolas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si se fijan aquí, pues yo llegaría a este punto, supongamos que parto desde aquí, ¿vale? Claro, yo en este caso podría venir a comerme esta bolita o a comerme esta otra bolita. Bien. Supongamos que decido irme a la derecha porque el algoritmo me dice eso. Claro, yo me vendría a la derecha y me comería esta bolita. Luego me podría comer, supongamos, esta otra, luego esta otra, luego esta otra. Claro, y ahora tengo que venir a comerme esta. Ahora doy aquí una vuelta enorme y me como estas. Claro, pues eso no es eficiente. ¿Por qué? Porque lo suyo hubiera sido, voy a ver si puedo hacer lo mismo, pero con otro color, que el otro día casi lo consigo, pero ya no me acuerdo dónde estaban los colores, aquí. Bueno, pues lo borro. Ah, aquí, ya lo he conseguido. Vale, pues lo óptimo que hubiera sido, bueno, pues venir aquí, comerme esta bolita, luego comerme esta otra, comerme esta otra, comerme esta otra, venir aquí, me como esta, me como esta, me como esta, me como esta, vengo por aquí y me como estas bolas. ¿Y eso en qué va? Y alguien me podría decir, vale, perfecto. ¿Y yo ahora cómo sé? Bueno, pues en función de cómo decida ordenar cuando tengo dos, cómo desempatan, pues cuando tengan esos dos cómo desempatan, pues decidirá si voy en un sitio, voy en una dirección o voy en otra. Eso a priori no lo voy a saber y por eso es lo que les digo que no podemos garantizar el óptimo. Porque como yo voy objetivo a objetivo y no estudio todo el pack completo, pues no puedo garantizar que vaya a tener el óptimo. ¿Es completo? Sí. Porque como voy a tener una lista abierta porque estoy funcionando por amplitud o estoy funcionando por UCS o estoy utilizando a estrella porque tengo una heurística, va a ser completo. Voy a tener una solución, pero no puedo decir que es la óptima. Bien, pues esto yo creo que es lo último que les quería contar hoy. A ver si consigo quitar esto. Vale, entonces aquí es lo que les digo. ¿Garantiza este camino el óptimo? Pues no. Ya sea amplitud o sea UCS, en el momento en el que yo divido por objetivos, no puedo garantizar el óptimo. Resumen de ideas principales. Y una cosa que me acabo de acordar que les quiero decir y terminamos. Resumen de ideas principales. El concepto de heurística, importante. ¿Cómo saber si una heurística es admisible o no? Recuerden que para todos los estados tiene que ser menor o igual a lo que me queda por el mejor camino hasta el estado meta. Conocer cómo funciona estrella y saber simularlo. Me han pedido el vídeo, se lo haré, no se preocupe. Entender el concepto de búsqueda online y poder simular o poder ser capaces, bueno, ya han visto que es sencillito, es cómo se opera. Y luego conocer las distancias de Manhattan, diagonal y Euclidia. Que para eso es lo que les he puesto el apéndice, que no me da tiempo, pero bueno, se lo dejo para que lo vean ustedes. Lo que les he dicho, no olviden leerse las metas. Y ojo, una cosa que se me ha olvidado de decirles, lo siento, cuando hemos visto el algoritmo a estrella. Si cuando yo veo el algoritmo a estrella voy a ir para atrás, si cuando yo veo el algoritmo a estrella, que voy a tener que ir bastante para atrás, ya lo siento, perdónenme. Si cuando vengo al algoritmo a estrella, alguien me podría preguntar, ojo, cuando yo tengo por la función de evaluación dos elementos que tienen el mismo o dos estados que tienen el mismo valor, ¿cómo desempato? Bueno, pues habitualmente se suele coger el que tiene menor h, porque menor h implica que estamos más cerca de la meta.
¿vale? Entonces, normalmente se suele coger el de menor H. Hay otra gente que lo que dice es, bueno, pues por orden alfabético o inverso al orden alfabético. Pero bueno, si hubiese alguna cuestión así en el examen, nosotros lo definiríamos. Pero si no se define, esperemos que si ocurra lo definamos, en principio el que tenga menor H. Y si no lo decimos y tienen duda, pues dicen, bueno, pues mi criterio para desempatar es el que tiene menor H. Y ya está. Pues ahora vamos para adelante y que nos vamos a marear, tanto para adelante y para atrás. Búsqueda por subobjetivos. Vale, pues nada, esto era lo último que les quería enseñar. Nada, ya hemos cerrado el tema 5. Recuerden, pues bueno, en el tema 1 vimos problema bien definido. El mundo está en estado discretos, es accesible y es determinista. No cambia si yo no ejecuto nada y solo cambia cuando yo ejecuto por sí solo. No, o sea, y cuando ejecuto un cambio sé qué es lo que va a ocurrir. Dijimos que vamos a utilizar razonamientos deductivos, acuérdense, es decir, esto no funciona por inferencia con una base de datos, intento extrapolar una ley para hacer una serie de inferencias, no, yo aquí tengo un conocimiento y con ese conocimiento y los algoritmos, que es lo que estamos viendo ahora, voy a hacer una inferencia. Voy a utilizar el lenguaje proposicional porque es más rico que el de predicados, ¿bien? Perdón, voy a usar el de predicados. Ay, ahora me estoy liando. Voy a usar el de predicados porque es más rico que el de proposiciones. Necesito menos para expresar más. Búsqueda no informada, ya vimos que es interesante, pero que al final tiene la limitación de que todos los algoritmos que hemos visto son complejos en tiempo y espacio, y que si nosotros a esos algoritmos les introducimos una heurística, pues lo que conseguimos es guiar esa búsqueda y no tener que expandir tantos nodos. La forma de no expandir tantos nodos y reducir esa complejidad sería introducir una búsqueda por subobjetivos, pero si yo introduzco una búsqueda por subobjetivos, lo que ocurre es que pues pierdo la optimalidad. Entonces, era lo que les decía antes cuando me ha preguntado Juan David, cuando me ha preguntado alguna otra persona. Bueno, pero si yo tengo en la actividad un algoritmo que me da una solución y otro algoritmo que me da una solución, pero resulta que tiene menos iteraciones, el coste es mayor y tiene menos nodos en la lista abierta, entonces, ¿ahí cuál es el mejor? Bueno, pues igual no hay uno mejor. Igual resulta que lo que tienen, lo que yo quiero comprobar es que ustedes se han fijado en toda esta serie de cosas, ¿eh? Y que me digan, bueno, pues tendríamos que ver cómo elegimos. Pues igual resulta que si no puedo hacer offline, pues tendría que ir por uno como los que hemos visto en escalada, que en escalada no se habla nada del trabajo, pero bueno, podría ser una respuesta. O bueno, o al final el hecho de decirme, bueno, pues mire, no sabemos decir cuál es el mejor, pero yo por lo menos chequear que ustedes han ido viendo todo eso, pues los conceptos de complejidad en tiempo y espacio con respecto a las iteraciones y con respecto a los nodos que tengo en la lista abierta. Complejidad en espacio sería nodos en la lista abierta. Complejidad en tiempo sería el número de iteraciones, porque vamos a asumir que más iteraciones supone más tiempo. Eh, Optimalidad, perdón, completitud, todos son completos, porque todos utilizan lista abierta. Y, y optimalidad, pues depende, eso ya en función del Jesús, ya lo diré. Optimalidad ya depende del problema, del algoritmo que estemos utilizando. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es todo. Siento haberme alargado, que me dio un poco más de la cuenta, pero bueno, intentaré que la próxima vez no me pase. No sé si alguien tiene alguna duda de algo, se la puedo resolver ahora, o si no, que me pregunte en los foros. 3, 2, 1. Bueno, vale, me alegro, Jorge, de que el tiempo de más valga la pena. Bueno, pues lo dicho hasta aquí. Cierro, dejo de grabar
Muchas gracias a todos los que han venido, muchas gracias a los que nos ven en diferido y nada, pues nos vemos en la próxima clase.